Ok, compañeros, estamos en la tarde, punto político, segmento crítica política, cultura general, aprendiendo de la historia. Hemos visto las previas de Jaime Roldós Aguilera, su victoria, la dictadura, nombres, Carlos Vera, Trujillo, Ortiz y Hurtado. Penosamente, su victoria apoteósica de ingreso a la democracia del Ecuador con él de la mano, la fiesta y la alegría del pobre dura poco. Su muerte, aquí con los previos. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas 8 días en dar su informe definitivo. La verdad de los hechos investigados con profunda seriedad. Panamá, que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá, Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. No es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Se hablaba de que había una conspiración para acabar con su vida. Yo preferiría saber que ellos murieron en un accidente. Era un informe de inteligencia. Pero no lo sé. No lo sé. Siempre tendré la duda de si alguna persona en esa tribuna sabía lo que iba a ocurrir. Yo quiero una voz para Ecuador en América Latina y quiero una voz de América Latina en el mundo. Y el Ecuador se convirtió en un centro donde venían los asilados políticos. No nos olvidemos que en ese momento habían feroces dictaduras del Cono Sur. Esto significa guerra, ¿es esto lo que quieren? Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. El viernes a mí Jaime me llamó y me dijo: he comprobado que estoy rodeado de ladrones y gente que me traiciona y voy a tomar decisiones trascendentes para cambiar mi gobierno. A nosotros nos hacen añicos. Estaban allá los féretros. La verdad era mi tío predilecto, o sea, era sin duda. O sea, yo era como el pueblo ecuatoriano, más o menos. Todo pasaba de manera grandilocuente, o sea, todo eran gritos, todo era siempre muy estridente, todo era... ¡Aquí están! ¡Aquí están! Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué. Y ya, sabiéndose la muerte y todo esto de Jaime Roldós, dolió mucho su asesinato. Se supo tiempo después que fue un asesinato, pero no le demos más vuelta al asunto, vayamos a lo que es. Y en esta parte es, quien te lo cuenta es un escritor que se salió de ese grupo de criminales de Estado enviados por Estados Unidos. Aquí mientras menos entremé, mejor para ti. Ahí te va. Los sicarios económicos trabajamos de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos, como el petróleo o la mano de obra, que son del interés de nuestras corporaciones. Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no recibe nada. Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que, llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privaticen las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, véndanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio.
Las pocas veces en las que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de Estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldós, presidente de Ecuador elegido en las urnas, y con Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, es que ambos eran hombres muy íntegros, a los que no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y los asesinaron a los dos. En las pocas ocasiones en las que los chacales fallan, como ocurrió por ejemplo con Saddam Hussein o Gaddafi, entonces es cuando el ejército entra en juego. El ejército siempre está ahí esperando su turno. Y es así, de este modo, como hemos creado el primer imperio global, un imperio corporativo. También les decíamos, si no aceptan lo que les ofrecemos, recuerden lo que le pasó a Allende en Chile, a Arbenz en Guatemala, a Mossadegh en Irán, a Lumumba en el Congo, a Ngo Dinh en Vietnam y a tantos otros. A todos los líderes que no querían seguirnos el juego, les recordábamos que serían derrocados con golpes de Estado o asesinados. Y la lista es casi interminable. Bueno, mami, ya sé que suena raro, pero resulta que los dueños del dinero también se compran países. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate nuestro pueblo, Escaroz. Uno de ellos pasa por allí, ve nuestras setas y se enamora. Porque ellos también se enamoran, siempre del dinero, pero se enamoran. Así que envían a su gente para engatusar al alcalde con el cuento de que el pueblo necesita mejoras. Y a través de las instituciones financieras montan un préstamo para el pueblo. Pero ¡tachán! El préstamo cae en sus bolsillos porque son sus empresas las que van a hacer las obras. Y un tiempo después nos encontramos con que el pueblo debe un montón de dinero que no puede pagar. Entonces ellos se quedan con todo, las setas, las vacas, las ovejas, el bosque, y nosotros nos quedamos como siempre. Y además, debiendo dinero. Y esto que te cuento, mami, es lo que hicieron con países enteros de Latinoamérica en los años 70. Y es también lo que han estado haciendo estos últimos años con el sur de Europa. Y al final, no puedes ni coger setas ni comprarlas porque son muy caras. Ya les vale. ¿Dónde andás, Arturo? No te digo ahora. Cualquiera pensar que ibas a estar en... Y así fue la corta vida de Jaime Roldós Aguilera como presidente de la República. Su intento de una actitud socialista de aquella época, que quiso hacer de un Ecuador como el que ha hecho Correa, que intentó hacer Eloy Alfaro. Lo malo es que ellos nacieron adelantados al tiempo. Lo más fácil del cobarde es mandar a asesinar a quien es de estorbo, porque no tiene un argumento, no tiene un fundamento para debatir. Su mentira versus una verdad, una falsedad versus una realidad. ¿Ya viste los nombres que aparecieron en esta historia? De esos dinosaurios retrógrados que en algún día hicieron campaña por la democracia y la libertad y ahora le toca al pueblo. Como entremés te digo lo siguiente: tanto Hurtado, los militares y el mismo hermano León Roldós y los hijos nunca protestaron. ¿Por qué será? Te lo dejo para que lo sepas. Y lo que pasó el 30S, que lo veremos más adelante, no era menos de eso. Atentos, abusados y desconfiados hasta el infinito y más allá. Hasta la victoria siempre. Porque esta historia apenas empieza. Nos vemos en la próxima.